Hoy en un nuevo tutorial de Touch Designer vamos a crear líneas luminosas. Hola a todos, hoy en un nuevo tutorial de Touch Designer vamos a crear esta visual a la cual llamé líneas luminosas. Para crear esto necesitamos una figura, en este es un círculo que se transformó en cuadrado, lo tenemos que instanciar, duplicar muchas veces y luego agregamos muchos efectos, bueno, no tantos, aquí. Como siempre seleccionamos todo y borramos. Vamos a comenzar creando la figura 3D. Para esto vamos a utilizar un clip, perdón, un círculo, aquí está. Y vamos a, como pueden ver en divisiones, podemos modificar y tener diferentes figuras. Vamos a agregar 4 lados para generar este cuadrado, una geometría, como siempre, cámara. Y a diferencia de otros, no vamos a aplicar una luz porque vamos a utilizar un material que es el line material o de línea. Luego necesitamos un ramp, conectamos y agregamos al final un null. Modificamos el nombre, out 1. Perfecto. Y vamos a hacer esto para poder previsualizar. Vamos a agregar un transform para agregar un color en el fondo, va a ser negro. Y modificamos la resolución de nuestro render, que va a ser mi.parent, abre, cierra paréntesis, punto par, punto w, perdón, par.w, selecciono todo, copio, presiono enter, pego aquí y cambio la W por una H. Perfecto. Y para la línea solo vamos a modificar el grosor, que va a ser 18. Y, perdón, y también el color, blanco. Perfecto. Teniendo nuestra figura, vamos a comenzar con un instanciado. Para esto vamos a ocupar un constant, primero para saber cuántas copias queremos. Vamos a cambiar el nombre a duplicate. Vamos a necesitar 20, no muchas, está bien. Luego un pattern y vamos a conectar aquí en length la cantidad de cuántas queremos generar y luego vamos a animar la fase phase en como ABS time punto seconds multiplicado por 0,025 para que se mueva muy poco y aquí vemos cómo se mueve nuestra curva. Vamos a modificar el canal, va a ser TX, posición en X. Y duplico 4 veces, porque el segundo va a ser en TI, el tercero TZ, y el último va a ser S de escala, o scale en inglés. Luego, ¿qué vamos a hacer? Modificar todos estos. Este lo vamos a modificar en cosine, el, el segundo también, perdón, el tercero también cosine, para dar esta variación y vamos a unir todo mediante un merge. Conectamos aquí, mediante acá y siempre un null al terminar un proceso. Y conectamos todo al instanciado. Voy a cambiar el nombre para identificar cuál es cuál. En instanciado habilitamos instancing y ponemos aquí el instancing como default y empezamos a linkear en X y Z en escala todo igual. Y como pueden ver tenemos ya nuestra figura base. Pero tenemos que seguir modificando ciertas cosas. Para eso voy a agregar un mat, no a todos, pero un mat para poder controlar los límites y también su escala. Entonces, voy a, por si acaso, si no saben qué está apareciendo, voy a agregar esto para que puedan ver que está generándose. Ahora hay un círculo, pero por la escala no se entiende muy bien. Entonces, en el pattern podemos ver que el número funciona del -1 a 1, entonces nuestro rango va a ser de -1 a 1 y va a ser más pequeño. Vamos a dejarlo en -0,5, perdón, los tapé, a 0,5. Luego, lo mismo en i, de -0,5, perdón, aquí en negativa 0,5. Y en escala, -1 a 0,5 a quizás 5 de escala, que crezca mucho, no se preocupen, pues todo esto se modifica. Perdón, en TX era más, ahí está, positivo, perfecto. Y tenemos que modificar el tamaño de nuestro objeto principal, vamos a dejar muy muy pequeño.
Y enseguida de esto, déjenme revisar que esté todo bien. Podemos, como pueden ver, podemos modificar el ciclo y generar figuras como muy randoms. Y voy a utilizar siempre los mismos del ejemplo, así tenemos el mismo resultado. Y en este caso sería 2,47. En el TI sería 2. Y creo que me falta. Y en TZ sería 0,35. Y en escala, creo que está bien escala. Ya, tenemos esto, pero necesitamos mejorar el encuadre. Vamos a dejarlo mucho más cerca, muy de cerca. Hacer 1,6, quizás. Sí, perfecto. Y ahora comenzamos con full efectos. Voy a dejar esto acá para tener más orden. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos líneas que tienen siempre la misma densidad, pero primero necesitamos modificarlas. Vamos a agregar un pequeño blur, 3 y 10. Les voy a hacer el zoom para que vean la diferencia. No es un blur tan grande. Y luego necesitamos darle diferentes niveles de opacidad a cada una de esas líneas. Y la mejor forma de realizarlo es mediante una máscara. Vamos a crear un noise. En salida vamos a modificar aquí a panel Parent Size. Vamos a elegir el píxel más cercano y 32 bits RGBA. Vamos a agregar aquí un output 0 para que se vea el alfa en el fondo. Y vamos a modificar nuestro noise a simple 4D. Vamos a modificar el periodo a 2.2. Harmonics 0.1. Y la ganancia también muy más baja. En exponente, vamos a dejarlo un poco más alto. Siempre voy a ocupar los mismos del ejemplo. A veces no, pero en este caso quizás sí. Vamos a modificar la amplitud y el offset para generar más contraste. Perfecto, algo como así. Luego de esto necesitamos unir todo. Vamos a agregar un composite. Conectamos aquí y acá. Vamos a elegir un reflect, reflect. Y como si les aparece esto, no se preocupen, tienen que subir el noise aquí hacia arriba. Y aquí podemos ver que nuestras como líneas tienen una densidad distinta, opacidad distinta, y cada vez que colapsan generan algo interesante que tenemos que empezar a destacar mediante otros efectos. Voy a agregar un level para generar aún más contraste, más brillo en estas luces. Obviamente siempre podemos ir probando cuál es la mejor para nosotros. Voy a modificar esto por acá. Enseguida de esto, perdón, voy a agregar un transform para agregar color para ver mejor lo que sucede. Ok, aquí podemos ver qué está sucediendo. Luego de esto, voy a agregar un null para generar el cierre de un proceso, que es la máscara. Perfecto. Nuevamente voy a mover un poquito por acá. Enseguida vamos a conectar un feedback. Quiero agregar un keyboard in. Y esto es para darle más información a esta imagen. El feedback funciona harto para eso. Si ya tenemos algo simple que funciona, podemos agregarle este detalle. Vamos a agregar un transform, luego un level, y enseguida conectamos todo mediante un composite. Conectamos que sea un maximum. O no, en este caso va a ser un over. Estoy acostumbrada a que siempre es un máximo, pero bueno, en el level vamos a modificar la opacidad para que no marque mucho. Si les aparece estos, voy a bajarlo un poco más, como estos tipos de colores que no les gusta, no importa, todavía estamos modificando, pero la idea del feedback es modificar la escala. Y voy a empezar a modificar la escala y podemos ver estas como memorias o sombras o que se empieza a duplicar nuestra figura. Genera algo mucho más interesante. Perfecto. Voy a agregar esto por aquí, por allá. Enseguida de esto vamos a agregar el color. Para el color voy a agregar, perdón, primero vamos a generar un null
terminó de proceso. Esta es la regla. Voy a dejar el transform previo y voy a copiar el mismo RAM que tengo en el ejemplo, que es un RAM, no tiene nada especial. Y no vamos a utilizar un lookup, en este caso vamos a implementar un composite. ¿Por qué? Porque me funcionaba mucho mejor con un composite. ¿Ya? Y va a ser en overlay. Conectamos y ya tenemos un poco más bajado nuestra visual. Pero siempre es bueno agregar más detalles. Teniendo el color es ok, que más podemos agregar. Voy a agregar un level. Y esto es para poder mejorar y agregar más detalles a nuestra imagen. En este caso voy a agregar más brillo. Aquí pueden ver lo que sucede. Y obviamente más contraste para que no quede tanta mucha luz. El contraste esto nos genera que se ve mucho más intenso el negro, más intenso los colores. Y voy a agregar este HSV Adjust que me permite agregar más saturación directo a todos los colores. O este que me gusta, el Hue Offset, que es poder modificar la gama de colores y ver otras alternativas. ¿Ya? Entonces, que pueden seguir jugando en esta visual, porque ya está lista. Pueden jugar con un poco con el alfa de la figura, aunque no afecta mucho, pero ahí pueden ver, por ejemplo, si tenemos esto, pero si lo tiramos a cero, podemos tener un efecto completamente distinto. ¿Ya? Entonces, voy a agregar a lo mejor 10 a ver qué sucede. Aquí, por ejemplo, se borran un poco más las manchas, pero igual tenemos opacidades, no tantas. Pero a mí me gusta con 5 que genera como un tema de luz. Incluso aquí pueden probar qué sucede con las demás variables. Y obviamente jugar con los chops, la posición o la escala. Aquí también me gusta modificar la escala quizás más grande, quizás a 10 y ver qué sucede. Y dejarlo como estaba. Y ese es el tutorial. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas o preguntas me pueden escribir. Y los veo en el siguiente tutorial. Chao.